Quiero hablarles hoy sobre un ejemplo de gratitud del rey David. Gratitud para el Señor de parte del rey David. Y vamos a tomar como base del Salmo 100, versículo 1 al 4, particularmente el 4, que tiene que ver precisamente con la invitación, con el llamado a ser agradecidos con el Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Espero que cada uno de nosotros, al haber ingresado por estas puertas, hayamos dicho: gracias, Señor, por permitirme llegar a tu casa. ¿Cuántos lo hicimos? Gracias, Señor, porque estoy ingresando por las puertas de tu casa y he venido para presentarte mi gratitud, mi adoración y mi alabanza. Porque quien alaba a Dios es su pueblo. El mundo no está pensando en Dios. El mundo desde hace mucho tiempo está buscando cómo eliminar su nombre, cómo eliminar todo aquello que tenga que ver con la obediencia hacia Él. Hace unos días leí que en Estados Unidos las autoridades, parte del gobierno, por decirlo, estaba pidiendo que ya no se invoque en el Senado o en el Congreso el nombre de Dios antes de sus asambleas o mencionarlo en cualquier instante en esos recintos, en esos atrios, que es exclusivamente laico y que no tiene nada que ver con aspectos teológicos. Hermanos, esa es la intención del mundo y es el mundo en el que nosotros vivimos. Estamos envueltos o rodeados. Por ello, les digo una vez más que el Señor estriba, por decirlo, sus esperanzas de alabanza, de adoración, de gratitud y reconocimiento en su pueblo. Y si usted es parte del pueblo de Dios, debe de alabarle a Él y solamente a Él, rendir tributo, rendir honor y rendir alabanza. Entonces, en las semanas anteriores les he venido haciendo sentir sobre el valor de la gratitud. Y quiero agradecer a algunos de ustedes que han tenido la amabilidad de decirme: pastor, gracias por ser mi pastor. Sabe que me han entusiasmado, me han hecho sentir bien. Pastor, gracias por ser mi pastor. Alguien me llamó y me dijo: solo le llamo para decirle gracias por ser mi pastor. Y lo ha sido, me dijo, durante más de 30 años, me dijo. Así que creo, hermanos, que todos tenemos una deuda entre nosotros y podemos decirle gracias. Dígale gracias al que tiene ahí a la par. Gracias por formar parte de esta iglesia. Gracias por formar parte de esta familia. Gracias porque hacemos equipo. Gracias porque deseamos cumplir con los propósitos de Dios. Dios ha establecido un proyecto y en ese proyecto nos ve a nosotros colaborando con Él. Dele honra y honor al Señor por esa buena voluntad de su parte. Además, son tantas las referencias bíblicas que nos instan a ser agradecidos. Se envuelve la palabra gratitud con la palabra alabanza. Cada vez que usted eleve alabanzas a Dios, implica también que le está diciendo gracias. Reconozco quién eres, te adoro por lo que eres y te adoro y te doy gracias por lo que has hecho y estás haciendo en mi vida.
insistiré en el valor de la gratitud. Después de haber recibido algún beneficio de parte del Señor, y aún podría decirlo, haber recibido algún bien de parte de alguna persona, sea esta extraña o sea parte de su casa, que usted pueda decirle gracias, que usted pueda regresar cuando las cosas están ahora diferentes. Quizás en un momento en que alguien se aproximó a usted y lo bendijo, era por momentos difíciles que estaba pasando. Cuando usted salga de esa dificultad, regrese y dígale a este hombre, a esta mujer: no olvidé lo que usted hizo por mí en aquel momento. Ahora Dios me ha bendecido y por eso vengo para invitarle a que vayamos a ver el juego del Águila y yo voy a pagar la entrada. O sea, regresar dando gracias. Y eso crea una parte vinculante. Nos vemos con gratitud, nos encontramos y nos festejamos. ¿Por qué? Porque hubo un momento de reconocimiento y eso vale la pena. Por otro lado, este día yo quiero hablarles sobre ese tema que ya les anuncié, un ejemplo de gratitud del rey David. Y usted puede observar ahí 4 aspectos que quiero mencionarlos. Puede anotarlos allí en su boletín, le va a ayudar para que usted pueda también aplicarlo en alguna célula, pueda aplicarlo en alguna reunión que le inviten a predicar, que le inviten a enseñar, a un té. Bueno, ahí están los 4 puntos en la pantalla. La fidelidad de Dios, la gratitud de David hacia Dios, la complacencia de Dios por ese acto y la acción de gracias de David. No pareció, ¿verdad? Se lo leo de nuevo entonces. La fidelidad de Dios, la gratitud de David hacia Dios, la complacencia de Dios por ese acto y la acción de gracias de David. Entonces, en primer lugar, veamos la fidelidad de Dios hacia David. Por lo expuesto, hasta ese momento por el profeta Samuel, su presencia en David fue constante en todo momento. Cuando usted va a leer sobre la historia de David, desde el momento en que Dios rechazó al rey Saúl, porque él cambió totalmente su forma de ser, porque él se desvinculó de la obediencia y de estar sometido al rey que le había facultado reinar sobre su pueblo. Desde el instante en que Dios le dice a Samuel: desecho a Saúl y elijo a otro conforme a mi corazón. Y entonces lo envió a cierta casa. Él no estaba presente cuando llegó el profeta, pero cuando ya él había pasado revista a los hijos de Isaí, dijo Samuel: ¿hay algún otro? Porque ya pasaron todos y el Señor no le había indicado quién era. Sí, dijeron, el muchacho, el menor, está cuidando las ovejas. Pues entonces dice: no nos vamos a sentar a comer hasta que venga ese muchacho. Y cuando el muchacho iba llegando, el Señor le dice: a ese debes de ungir como el próximo rey de Israel. Y a partir de ese momento, hermanos, las Sagradas Escrituras nos hablan de una manera extraordinaria cómo Dios fue fiel con David. Pasó momentos difíciles y ahí estaba Dios. David desde luego tuvo una actitud consecuente con la bondad del Señor. Él estuvo siempre dependiendo de Dios, respetando hasta el último momento la unción que había sobre Saúl. No le tocaba a él estar juzgando a Saúl en el sentido de cómo es que él gobernaba, cómo él hacía las cosas. Él estaba con un respeto para el rey. El momento que se pensó
de que Dios lo estaba entregando en sus manos para poder eliminarlo y apartarlo de su camino y apartarlo de su ascenso al reino, él dijo: no voy a meter mano, no voy a tocar al ungido de Jehová. Todas estas cosas hicieron que en el corazón de Dios hubiera complacencia para David. Entonces, en todo momento Dios estuvo con David. Dice el texto bíblico en 2 Samuel 5:10: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Dios habla hoy, dice: el poder de David iba aumentando y el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Y la Nueva Traducción Viviente dice: David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Con esto usted puede notar eso continuo de parte de Dios en la vida de él. Y era Dios el que le estaba permitiendo engrandecerse, 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 engrandecerse. Cuando Dios pone su mirada en alguien y éste es consecuente con él, Dios cuidará en todo tiempo. Aunque vengan dificultades, pero si usted lo sigue reconociendo en medio de cualquier situación, Dios estará con usted, Dios estará con nosotros, y confieso que Dios está con nosotros. Él es fiel. En segundo lugar, consideremos la gratitud de David hacia Dios. Fíjese, hermano, que en esta gratitud el texto bíblico nos lleva a la consideración de que él considera su posición como rey de Israel, el pueblo de Dios. O sea, él está diciendo: yo soy rey sobre esta porción de la humanidad. Se llama pueblo de Israel, pero sobre todo es el pueblo de Dios. Y Dios me ha honrado y Dios me ha facultado en ser su rey. En ningún momento él podía avergonzarse de que no sucediera un descendiente de Saúl en el reino, porque él no hizo nada para que no hubiese dinastía de Saúl en el reino. Esto había sido totalmente una disposición de Dios. Él no tenía nada de qué avergonzarse. Él no había metido mano contra Saúl ni contra su descendencia. Él llegó a ser el rey por la facultad y la voluntad de Dios. Y esto él lo tenía muy, muy en cuenta como un privilegio, ser el rey del pueblo de Dios. Pero en un momento, según el libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, en esa condición de reconocimiento de ser él el rey del pueblo de Dios, está viendo una escena, porque dice el texto bíblico, de que él construyó casas, construyó el palacio y también buscó un espacio donde poner el arca del pacto de Dios. Y esto de alguna manera lo hizo reflexionar y reconocer cómo era su posición y cómo era que se estaba viendo o tratando el símbolo o la misma presencia de Dios. Entonces, en parte, él está reconociendo que es el ungido de parte del Señor para reinar después de Saúl. Entonces, con esa consideración, dice: yo he construido casas, yo he construido el palacio y todo está bien, pero hay algo que hace falta en este lugar, y eso era el arca de la presencia del Señor. Entonces él se dispuso a volver el arca de Dios al corazón mismo de Israel. Segundo libro de Samuel 6, 1 y 2 dice:
David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Este gesto se ve envuelto con ternura de parte de David hacia el Señor. El arca era símbolo de su presencia, pero escuchen lo siguiente: la habían descuidado por muchos días. Óigalo bien, el arca era el símbolo de su presencia, pero la habían descuidado por muchos días. Entonces, tanta era su gratitud y preocupación por la gloria de Dios, que hizo acercar su presencia a su vida y a su pueblo. Primero, él pudo sentir en lo más hondo de su alma el estar cerca, el que sus ojos pudieran ver lo que simbolizaba la presencia de Jehová. Y por otro lado, era como hacérsela llegar al pueblo, para que el pueblo se diera cuenta el lugar y el espacio donde estaba el arca, símbolo de la presencia del Señor. Se dice, hermanos, que el arca estuvo por 70 años fuera del lugar correspondiente adecuado. Y en esos 70 años, 40 años, no lo supo aprovechar la persona donde había estado el arca. Y en los últimos 20 años, que fue cuando estaba reinando Saúl, Saúl no se interesó por el arca, que simbolizaba la presencia del Señor. Entonces, cuando David piensa traer el arca, imagínese usted el gozo que le provocó al Señor, porque ese era el símbolo de su presencia entre el pueblo, y ninguno se había preocupado por ella, sino que el que se ha preocupado es el rey David, y hizo llegar entonces el arca. Por otro lado, expresó su voluntad de construir un templo para Dios. Primero hizo que el arca llegara. Ya les he mencionado que un día, presenciando todo lo que él poseía, las casas, el palacio, y que en el monte Sión había puesto una carpa, había preparado una carpa en un sector público para que allí estuviera el arca y el pueblo pudiera precisamente dirigirse al monte Sión, y ahí iban a encontrarse con el arca. Pero ese momento dijo él: yo habito en buenas casas, yo habito en un palacio, pero el Señor no tiene casa donde habitar. Está habitando en algo que no es justo para lo que representa la gloria y la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Entonces él llamó al profeta Natán y le dice: yo Natán, he propuesto en mi corazón construir una casa para el Señor. Leamos del segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 3. Dice así: una vez que David se instaló en el palacio, oiga esto, y el Señor le dio descanso de los enemigos que le rodeaban o lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Hay un contraste ahí. Él habitando en casa de cedro y la presencia del Señor en una carpa, bajo una carpa, de una manera, digámoslo por un momento, como desplicente. Entonces, él se hace la pregunta: ¿qué puedo hacer yo por Dios o para Dios? Si Él me ha rodeado, me ha dado descanso, me ha dado reposo.
lo que este texto está diciendo es que habían cesado ya en gran medida los conflictos contra los enemigos. Los enemigos habían sido vencidos por el rey y ahora él tiene paz. Y a esto es que se dice que Dios le había dado descanso. Y ahora que él no está preocupado por una batalla, por un conflicto, por esto y lo otro, ahora viene como en una meditación, en una consideración, diciendo: yo habito así, asá, y la presencia del Señor está bajo una carpa. Entonces se acercó al profeta y el profeta le responde: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Al profeta le pareció justo y le pareció razonable. En tercer lugar, esto es bien interesante, la complacencia de Dios por tal consideración. Dios vio y Dios escuchó. Natán le da su beneplácito. Natán está como entusiasmado. Él no había oído eso en el reinado anterior, pero ahora aquí David está diciendo: esta es mi propuesta. Y Natán lo considera como algo sublime y algo extraordinario, pero el cielo tiene otra opinión. Sí, está complacido Dios por tal consideración. Se muestra honrado y a la vez sorprendido de que David se ofreciera a construirle una casa. Oiga cómo dijo el Señor: nadie me había ofrecido eso antes, y nunca le pedí a nadie que lo hiciera. ¿Qué le parece? Yo nunca había pedido eso, y nadie me había ofrecido eso antes. Piense bien eso. Qué manera de apreciar la disposición de ese corazón. Natán, ¿sabes una cosa? Nadie me había ofrecido algo semejante. Tampoco yo se lo había pedido a alguien. Pero me complace esa actitud de David. Él está sujeto, desde luego, a su apreciación meramente humana. Pero eso que se expone al profeta le fascina tanto a Dios, que Dios no desecha la idea. Dios respalda la idea. Entonces David quería hacer más de lo que Dios pedía. Ya está el arca, ya salió del lugar donde lo tenían. Era como para decir: Señor, el arca ha vuelto a tu casa, al lugar donde tenía que estar. Era suficiente, porque durante 400 años más o menos el arca había estado siempre bajo tiendas. No había estado bajo un techo hermoso ni nada de eso. Por eso es que Dios dice: yo nunca le he pedido nada a nadie. Pero me encanta la idea que tiene David. Y entonces desde ese punto Dios lo ve con mucho agrado. Ahora recuerde usted las razones que tuvo David para ello. En síntesis, me ha dado reposo. Me ha dado tanto. Y lo menos que yo puedo hacer es un lugar adecuado para que habite la presencia de Dios. Esta es una buena actitud que nos anima a revisar en nuestra relación con Dios. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Pastor, ¿hay algo que yo pueda ofrecerle a Dios en esta casa? Pastor, ¿hace falta algo en esta casa para mejorar el servicio para Dios? Pastor, yo estoy pensando esto y esto. ¿Usted está de acuerdo con lo que yo estoy pensando?
Quizá el pastor le diga sí, hermano. O quizá el pastor le diga, modifiquemos un poquito la idea. Pero festejo lo que usted está pensando. ¿No sería malo que alguno de ustedes nos dijera, pastor, ¿y esa pantalla cómo la tienen? Solo ha habido un hermano que me llamó y me dijo, qué espectacular, me dijo, porque él es de televisión, por eso habla así. Qué espectacular, me dijo, qué pantalla, me dijo. Lo felicito, pastor. Y le digo, bueno, son iniciativas administrativas y estamos contentos. Era un sueño del administrador ofrecer una situación así a la iglesia. Y él me dice esto. Pero yo le dije, pero la estamos pagando, le dije. Mire, yo me apunto, me dijo. Dígale a la iglesia que hagamos algo y la paguemos rápido, me dijo. No están de acuerdo, ¿verdad? No dijeron amén. Porque muchas veces vemos que se podría decir, en lo que están gastando el dinero. Hermano, es la casa de Dios. Y para la casa de Dios, si Él nos permite poner cosas buenas, las vamos a poner en su nombre para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Posiblemente, pero ni yo en mi casa. Es que no es para su casa, es para la casa de Dios. Dije que es para la casa de Dios. Dijo David, ¿qué puedo hacer yo? Y el Señor se complació, bendito su nombre. Pero vea usted, David experimentaría que el que da, recibe. Sí, voy a omitir por ahora que Dios le dijo a Natán, Natán, me gusta la idea, pero no va a ser él el que la construya. El proyecto va a seguir adelante, pero no va a ser él el que la construya. A pesar de ese razonamiento que recibió, él no se cruzó de brazos, sino que él siguió con el proyecto y comenzó a reunir materiales de toda índole. Posteriormente invitó al pueblo para unirse al proyecto, pidiéndoles que llevaran ofrendas para poder construir esa casa. Y aunque él no la iba a construir, pero dejó todos los preparativos de acuerdo a las disposiciones de Dios, porque Dios le dijo, no vas a ser tú, va a ser tu hijo. No vas a ser tú, pero sí va a ser tu hijo. Y entonces vino David y hizo los preparativos necesarios a fin de facilitarle a Salomón la construcción. Entonces David experimentaría que el que da recibe. Dios le prometió afirmar el trono de su reino. Vea usted, David solo está disponiendo de algo para mientras él viviera, por decirlo. ¿Cuántos años iba a vivir? No sé, pero él está dispuesto a bendecir la obra de Dios, a bendecir el nombre del Señor. Y entonces vino Dios y habló un mensaje para que lo recibiera David. Entre el mensaje estaba lo siguiente: que su heredero edificaría una casa a su nombre, que la familia de David reinaría sobre Israel por siempre. La dinastía de David reinó por lo menos 4 siglos, pero ese no era el fin. Cuando reinó el último descendiente de David, ese no era el fin, sino que Dios le estaba diciendo que su reino iba a ser eterno. Y ese rey está para aparecer, ese rey está para establecerse como rey de reyes y señor de señores. ¿Acaso era algo que David había pensado que iba a perpetuar su reinado? No estaba pensando eso. Él estaba pensando en agradar a Dios mientras él estaba en el reinado. No quería ser como el anterior.
Y quería él asegurarse que en su tiempo Dios pudiera contar con un espacio digno para su nombre, para su gloria y para su honra. Entonces, cuando David recibió ese mensaje, el mensaje está confirmado en Isaías 7:14 y 9, 6 y 7. Dice 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9, 6, 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta es la promesa que Dios le hace a David después de esa consideración de David hacia Dios. David está pensando en algo material, pero Dios está dándole una connotación material y espiritual, y está ofreciéndole que de su descendencia vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto se confirma con las palabras del ángel a María. Lucas 1, 31, 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando hay una buena actitud para Dios, Dios no se cruza de brazos, sino que abre más sus brazos para los corazones agradecidos, para esos intencionados en adorar, en exaltar, en engrandecer el nombre del Señor. Viene Él y de una manera así segura y confiada dice, por cuanto tu corazón se ha inclinado pensando en mí, pensando en mi obra, yo te declaro bendecido. Yo voy a propiciar mejores momentos que los que hoy te ha tocado pasar. Solamente sigue honrando mi nombre y yo lo tomaré muy en cuenta. La complacencia de Dios por tal consideración. Por último, la oración de gratitud de David. Segundo libro de Samuel 7, 18 al 24. Esta fue una actitud para mantener puertas abiertas ante el Señor. Dice la palabra de Dios. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado en la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Esta es la oración respuesta que hace David cuando recibe el mensaje de Natán. Esa declaración de
reconocimiento de parte de Dios y la promesa de darle un descendiente que sea rey para siempre. Entonces, entre otras cosas del texto antes leído, David se presenta con humildad. Se puso delante de Dios y le dice: ¿quién soy yo? Deja a un lado la grandeza de lo que estaban diciendo los que le rodeaban. Él sabía lo que representaba, pero delante de Dios nada es para exaltación. Delante de Dios todo lo que se recibe y todo lo que seamos, con humildad nos presentaremos delante de Él, diciendo las mismas palabras: ¿quién soy yo para que tú te hayas fijado en mí, para que tú estés operando en mi vida a mi favor y a favor de otros? Además dice que es mi casa. Y sabe que esta pregunta, si yo le quiero encontrar una respuesta, y lo voy a decir con mucho cuidado, David tuvo mucho problema en su hogar. David tuvo mucho problema con sus hijos. Él es señalado como alguien que no censuró la conducta de sus hijos. Sufrió con Amnón, sufrió con Absalón, sufrió de una manera tremenda. Si se buscaba una familia, modelo para el reinado, no la presentaba él. Él lo sabía. Por eso dice que es mi casa. Y todavía dice: tú conoces a tu siervo. Nadie más podía entender el corazón de David. Nadie más podía sacar un diagnóstico adecuado y acertado de quién era David. Por eso humildemente le está diciendo: tú conoces a tu siervo. Y en esa oración hace un reconocimiento del Señor con estas palabras: te has engrandecido. Esos son términos muy humanos, porque Dios es grande. Si alguien no lo cree, Dios es grande. Pero le parece a Dios cuando alguien viene y dice: te has engrandecido. ¿En qué se ha engrandecido Dios? Particularmente en su vida, ¿en qué se ha engrandecido el Señor? ¿Y en qué espera usted que ese sea engrandecido? ¿En qué está esperando? Pues toda manifestación, toda demostración del poder de Dios nos permite decirle: tú eres grande, Señor. Otra vez te has enseñoreado sobre el mal, otra vez te has enseñoreado sobre la muerte, otra vez te has enseñoreado sobre la enfermedad, otra vez te has enseñoreado sobre la escasez, otra vez te has enseñoreado dándome seguridad. Te has engrandecido, Señor. Cada vez que usted vea una demostración de Dios, por pequeña que parezca, usted diga: Señor, te has enaltecido otra vez. Me has mostrado cuánto me amas. Me has mostrado el cuidado que tienes para mí. Me has mostrado que tú eres un ser de confianza y que tú estás por delante y que tú harás grandes cosas a favor de mi vida. Si usted lo cree, diga amén. Te has engrandecido. Y todavía dice: no hay como tú. Gloria a Dios. No hay como tú. No, si yo sabía que podías. No hay como tú. No te puedo comparar con nadie. No hay como tú. Dígale que tiene ahí a la par: no hay como el Señor. Aleluya, no hay como Él.
Pero en todo eso él todavía apela a la fidelidad de Dios, diciéndole: cumple tu promesa. ¿Qué promesa? A perpetuidad tendrás hijo en el trono. Esa es la promesa. Todavía hubo alguien allí de la descendencia de Saúl que le quiso hacer violencia, guerra, reclamando el reino. Y esto en algún momento podía decir: bueno, Señor, tú dijiste esto, pero mira, todavía hay algunos inquietos por allí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque mientras haya alguien diciendo que le pertenece el reino como descendiente de Saúl, no vamos a tener paz, va a haber problemas. Así que cumple tu promesa. Eso está en 2 Samuel 7:25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma por siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Se vale, hermano. Cuando un hijo de Dios está pegado a él, puede llegar y decirle: cumple tu promesa. Pero nadie, ninguno que no esté pensando en Dios, que no esté pensando en su obra, que no esté pensando en hacer lo que Dios desea que se haga, puede estar diciendo: cumple tu promesa. Esto está nada más para aquellos a quienes Dios trata, porque estos lo tratan a Él adecuadamente, correctamente, reconociéndolo quién es, cómo es Él y por qué es que merece honor, alabanza y gloria. Si eso no lo hacemos, no podemos decirle: cumple tu promesa. Y mi llamado es que lo hagamos. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué no está bien en mi vida contigo? Dame entendimiento y ayúdame para hacer las cosas conforme tú esperas. Y entonces cumple tu palabra, tu promesa. Y ve allá en el capítulo 19, versículos 16 de Apocalipsis. En este leemos: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Rey de Reyes es de la casa de David. Ese Rey de Reyes es el Señor Jesús. Ese Rey de Reyes es el Mesías. Cumple tu palabra, cumple tu promesa. Y a Juan se le está diciendo: escribe esto con el que aparecerá el Rey de Reyes y Rey de Señores, por siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, acciones de gracias para Él, reconocimiento por lo que Él es, disposición a hacer las cosas que Él espera que nosotros hagamos, traerá resultados maravillosos mientras vivamos en la tierra, como también lo que nos espera en su reino por siempre, por la eternidad. Así que adelante con su gratitud, porque Dios reconoce las acciones de los que le agradecen. Amén. Póngase de pie y dígale a Él: gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Traiga a memoria cómo Dios le está ayudando, le ha ayudado. Quizás no esté en la mejor condición en este momento, pero a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Quizá usted, haciendo comparaciones con días pasados, puede decir: este es el tiempo más difícil que estoy viviendo. Pero en medio de eso, el Señor quiere glorificarse.
Y usted puede decir: nada ni nadie me separará de tu amor. Y cuando usted desprecia así, el cielo se abre y empieza Dios a ministrar paz, seguridad, tranquilidad, esperanza. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Danos la actitud de David. En medio de su bienestar, consideró que algo no estaba bien en su responsabilidad hacia ti, en facilitarle al pueblo la oportunidad de contemplar tu presencia de la manera que para ese momento, particularmente para Israel, tú habías establecido. Y fue más allá. Yo vivo bien, pero no me gusta cómo está el lugar donde habita Dios. Le voy a construir una casa. Danos esa actitud, danos ese corazón. Y gracias, como hemos escuchado tantas veces, que tú no te quedas con nada y que tú vas por delante. Cada uno de los que aquí estamos abrimos nuestros oídos y más nuestro corazón para escuchar lo que tienes para nosotros y para los nuestros para el día de mañana. David, al igual que los santos, esperan ver al Rey de Reyes sentado en el trono de David para reinar por siempre. Cosas que tú prometiste a Él que no las vio, pero que las guardó creyendo. Yo te pido hoy a que no nos falte la fe, que no te midamos por nuestro estado presente, que quizá en parte es responsabilidad nuestra por no encajar con tus dichos, con tus normativas. Y al cambiar esas cosas, tú vas a ir abriendo camino y pondrás a la disposición nuestra, más allá de nuestra imaginación. Pero sobre todo nuestra herencia es espiritual, una herencia que te costó sacrificio en la cruz, pero que ahora nosotros te decimos gracias por habernos resucitado y porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nos anticipamos, Rey. Nos anticipamos, Señor. Te suplico el bien para la congregación, para esta congregación amada. Te suplico el bien, te suplico misericordia, te suplico que les bendigas en todo. Y si hay entre nosotros alguna persona que no te ha entregado su corazón, yo te pido que toques su corazón hoy, que lo salves, que lo salves. Señor, salva ese corazón, perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, y que el bien y la misericordia sea continua sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo suplico. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos.